Todos sean bienvenidos a este webinar con uno de los proveedores. En este caso es el turno de Time Electronics. Nos acompaña el ingeniero Francisco Padilla, director de Time Electronics, el ingeniero Daniel Ramírez, ingeniero metrólogo de Time Electronics, y el ingeniero Josué Bautista, gerente de línea Time Electronics en Metalispec. Sin más preámbulo, pues les damos la bienvenida para esta ponencia. Muchas gracias, ingenieros. Adelante. Muy buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a todos el espacio y el tiempo que nos dedican para que podamos aportar un poquito de lo que sabemos que es en realidad sobre la metrología de la industria. Entonces, para no tenerlos más tiempo esperando, Dani, si me ayudas a comenzar la presentación. Yo solamente daré la introducción y la primera lámina, que es algo muy breve, y el especialista y el máster de todo el tema de calibración industrial, en específico calibración eléctrica, ya la dará mi compañero el maestro Daniel. Bueno, vamos a hablar de calibración para la industria, específicamente de equipos eléctricos. Vamos a dar un poco de las recomendaciones que hay para esos equipos, cómo se hace el mantenimiento de esos equipos, pero sobre todo lo que nos interesa es que ustedes aprendan cómo se hace la calibración. Adelante, Dani, la siguiente, por favor. Vamos como saben, hay muchos tipos de metrología, ¿no? Hay metrología científica, hay metrología industrial. Nosotros como Time Electronics estamos especializados en lo que es la metrología industrial. Entonces, para partir y desarrollar toda la presentación, a mí lo que me gustaría es que en el chat me ayuden a darme 2 o 3 ejemplos específicamente de la industria donde se utiliza la metrología, ya sea para procesos productivos, para mediciones de calidad o lo que sea. Con estos ejemplos que ustedes nos ayudan a escribir, probablemente vamos a ir desarrollando, vamos a puntualizar ejemplos que hay durante toda la presentación. En la presentación van a ver que vamos a estar hablando un poco del tema de normatividad, de las normas aplicables, vamos a hablar de los tipos de laboratorio que existen, porque nosotros atendemos obviamente a los 3 tipos de laboratorio que existen, pero estamos en un nicho de laboratorios terciarios. Vamos a hablar de conceptos de metrología eléctrica, vamos a hablar sobre recomendaciones, los equipos que existen, y por último vamos a hablar de cómo diseñar los sistemas de calibración para la industria. La idea y el objetivo es que ustedes se vayan de esta presentación conociendo un poco más de metrología eléctrica, que ustedes sepan a partir de este momento diseñar sus sistemas de calibración y que ustedes puedan considerar si es conveniente y pertinente para ustedes implementar un área de metrología dentro de su empresa o crecer o modificar un área de metrología en su empresa. Entonces, Dani, te dejo. Muchas gracias por todo. Muy buenos días a todos. Gracias, Francisco. Como decía el ingeniero Padilla, el objetivo de esta pequeña charla es de tener conocimientos básicos y que sobre todo sean transmitidos hacia ustedes para que lo puedan implementar en las necesidades de la calidad en sus mediciones o en los procesos en los cuales tienen que intervenir algún tipo de medición. Y como tal, los equipos con los cuales se hacen esos procesos pues deben de tener ciertas características tanto de especificaciones de medición, y esto a su vez tiene un impacto a nivel industrial de que esos equipos deben de cumplir ciertos parámetros o ciertas necesidades. Entonces, el objetivo como tal de la charla es introducirnos, generar un piso parejo para que podamos después ya trazar hacia los diferentes tipos de necesidades puntuales de ustedes. Una de las cosas importantes que tenemos que ejemplificar es la calibración como tal. Vamos a tener que definir la palabra calibración, y una de las cosas importantes que estamos acostumbrados, que tenemos en el colectivo general,
y una calibración es un ajuste. Esto debido a que pues, nuestros vecinos del norte tienen mucho ese concepto. Cuando yo calibro, yo hago un ajuste. En nuestro caso, para nuestros procesos que hacemos de calibración, es otro tipo de concepto el que vamos a manejar allá a través de lo que es el vocabulario internacional de metrología y hacia las normas que se aplican. Entonces, por definición, la calibración es una operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida, asociados obtenidos a partir de los patrones y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. Y en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. En forma más general, la calibración es entender el error que tiene un equipo como tal. El objetivo de una calibración es ver ese error, o en términos todavía más coloquiales, cómo está mintiendo el equipo. Yo manejo un concepto que le llamo el axioma metrológico, y es un concepto que desarrollo en el sentido de que todos los equipos de medición, todos, absolutamente todos, van a tender a no dar con el 100% de eficacia las medidas que se están indicando en el mismo. Esto es, por muy buen equipo que sea, por muy costoso que sea, por mucho diseño que se le haya impuesto al equipo, mucha investigación, siempre va a estar asociado a un error, una mentira. El equipo siempre va a mentir. La palabra ahora es cuánto miente, mucho, poquito o nada. Entonces, bajo ese axioma metrológico de que todos los equipos van a traer una mentira, nosotros como laboratorios de calibración nos dedicamos a encontrar ese error, esa desviación. ¿Con qué hacemos la calibración? Pues nosotros tenemos otros equipos a los cuales les llamamos patrones, que son de mejor especificación, esto es, mienten menos de los equipos que vamos a realizar esa calibración. Con lo cual, aparte de ese error que vamos a encontrar, tenemos que asociar otra palabra, otro concepto estadístico, que es la incertidumbre. La incertidumbre es un intervalo en el cual vamos a tener la confianza de que ese error encontrado, de que esa mentira que se encontró, está con una cierta probabilidad de que se encuentre en ese intervalo. Entonces, a menor sea la incertidumbre, quiere decir que tenemos un intervalo más pequeño donde la confianza de que ese error es el que estamos encontrando se siga cumpliendo. Con respecto a lo que es un ajuste, conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medida para que proporcione indicaciones prescritas correspondientes a valores dados de la magnitud a medir. Aquí sí, como tal, la palabra ajuste lo que nos está diciendo es que vamos a intervenir a ese equipo, ya sea por un software, ya sea por medio de un potenciómetro, ya sea por medio de un cambio de algún elemento interno. Pero lo más importante de las diferencias de calibración y ajuste es que el ajuste sí se interviene al equipo. La calibración, a través de equipos mejores, encontramos la mentira que están trayendo o instrumentos. Con lo cual, es importante tener el conocimiento de que cuando se manda a calibrar algún tipo de equipo, lo que estamos haciendo es encontrar un error con una incertidumbre dada. Más no estamos haciendo un ajuste. Esto es, en el proceso de calibración se encuentra por cierto procedimiento que digamos que el equipo está fuera de especificaciones, serían las especificaciones de nacimiento para la red. Y esto se le tenía que informar al cliente y decir, ¿sabes qué? Pues este equipo ya está mintiendo de más, ya tiene una mentira muy grande. Tienes dos opciones. Con esta calibración que yo te estoy haciendo, estás pagando, puedes hacer una corrección de esa mentira o puedes mandarlo a buscar. Algunos laboratorios sí también hacen el servicio de ajuste, pero es importante señalar que
el informe de calibración debe de tener un antes y un después de esa intervención. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la certeza de que el error ha bajado o ha entrado a especificaciones o a la regla de edición que cada quien la tome para saber si está dentro. Que tenemos unas preguntas que todos los equipos se pueden ajustar. Se va a depender de lo que es el sistema como tal de los equipos. Hay algunos que no. Hay algunos que lamentablemente ya después de que empiezan a fallar en sus especificaciones, es muy difícil hacer ciertos tipos de ajuste. Los más comunes serían los de dimensional, que como estos hacen comparaciones mecánicas, pues empiezan ya a desgastar. Ya hablar de un ajuste ya casi es hablar de un cambio en los equipos. Debo de ajustar cada calibración el equipo. Esto es lo más interesante cuando uno manda a calibrar los equipos con los que intervienen entre los procesos. ¿Por qué? Porque encontramos ese error. Como les comentaba anteriormente, con ese error, lo que nosotros podemos hacer sin ajustarlo y podemos corregir las lecturas que están. Esto es si el equipo, la calibración me da 10, vamos a poner, por ejemplo, 10 volts de error, pero este error es constante, lo mandan a calibrar otro año o cada 6 meses, tiempo de periodo cercano, pero ven que se mantiene ese error, entonces ustedes pueden hacer un ajuste. ¿Qué es esto? Cuando ustedes vean que el equipo trae 10 volts, tenemos que entender de que trae un error de 10 volts. Entonces, para hacer el ajuste, cuando yo vea 10, debe de ser 20 si es positivo o 0. Entonces, esa es la información con la cual nosotros tenemos que intervenir, utilizar cuando calibrar. ¿Es necesario corregir la lectura de mi certificado? Y esa pregunta es lo que estoy tratando de amplificar, porque sí, necesitamos siempre hacer una corrección, ya sea para que el equipo entre en especificaciones o para que entre en las especificaciones de los procesos que ustedes van a desarrollar o van a utilizar. También es importante saber que nosotros, cuando hacemos ese tipo de correcciones, nosotros ya estamos entrando a niveles de calidad mejor. Ahora sí estamos utilizando ese error que trae el equipo por hacer. ¿De qué manera me sirve una incertidumbre baja? Como lo comentaba anteriormente, la incertidumbre nos da ese intervalo de confianza de ese error. Entonces, a más chiquito, yo ya sé que está allá dentro ese error, con lo cual creo más en el error cuando mi incertidumbre es baja, precisamente el sistema estadístico que nos dice que es la incertidumbre. Hay cursos completos de cálculo de incertidumbre, de desmenuzar lo que es la incertidumbre como tal, pero en esta charla sí creo que es importante saber que la vamos a manejar como un intervalo donde está nuestro error, una confianza determinada. ¿Cómo defino mi periodo de calibración de manera correcta? Esta es una pregunta muy importante que muchos laboratorios, muchas personas se hacen porque eso implica en costos, eso implica en tiempos, eso implica muchas cosas. Cuando yo mando a calibrar mis patrones, pues tengo muchos patrones, eso también me va a adquirir un costo. Entonces, hay todo un tema para poder determinar los periodos de calibración. Hay hasta normas que nos indican cuál es el periodo, con cálculos de derivas, con procedimientos de reciprocidad y repetibilidad, para poder determinar esos intervalos de tiempo. Un ejemplo muy claro en eléctrica, las especificaciones ya nacidas cuando se compran o se tienen de un multímetro, de una fuente, traen varias especificaciones a ciertos diferentes tiempos. Hay una especificación que es la más baja, que se maneja 90 días, otra que se maneja 60 días y otra que se maneja un año. Entonces, en eléctrica se tiene como regla no escrita mandar a calibrar los patrones cada año para que podamos sostener esas especificaciones nacidas por el fabricante. Entonces, esa pregunta sí debe de ser puesta al juicio de cada uno de sus procesos, y hay muchos métodos estadísticos por los cuales ustedes pueden determinar esos periodos de activación. Pero sí es importante
encontrar el error y una incertidumbre. Vamos a pasar ahora en la construcción de lo que es ya normativamente el diseño de los cuales nosotros estamos basados, laboratorios acreditados, que es la ISO 9001, la 2005 versión. Y pues lo que nos relata un poquillo es que la empresa usa la medición para demostrar que los productos y servicios cumplen con todos los requisitos. Tiene que asegurar que se proporcionan todos los recursos necesarios para asegurarse que los resultados al realizar la medición del control son válidos. Programas de verificación y calibración. La ISO 9001 pues, está enfocada a lo que son los clientes, a la satisfacción de las necesidades o productos de los clientes, y bajo esta norma y la 17025, que es la norma de para ensayos y de calibración, que está vigente, la versión 2018, la cual está fundamentado en los laboratorios acreditados ante la entidad mexicana de acreditación. Y estas dos normas, sobre todo la 7025, pues la columna vertebral es todo el sistema de gestión de calidad para que puedan los laboratorios dar los servicios acreditados. Y esto es muy importante porque para procesos como licitaciones con CFE o con empresas estatales muy grandes, se exige que estemos acreditados los laboratorios cuando los clientes necesitan hacer este tipo de procesos administrativos, y es necesario que nosotros cumplamos con la 025 laboratorios que ofertan esos servicios. Entonces, sí es importante en el entendido de que nosotros como laboratorio tenemos todos temas de gestión que vienen a ser evaluados periódicamente, un año o menos, donde la entidad siempre está revisando, siempre está en esa asociación, como yo como laboratorio y entidad, para poder ofertar esos servicios y que se sigan cumpliendo los requisitos de la disciplina. Entonces, estas son las dos normas a las cuales, sobre todo la 7025, que la entidad mexicana de acreditación, pues nos evalúan como laboratorios de calibración. Ahora, hablando de estos tipos de laboratorios de calibración, hay tres laboratorios o tres definiciones de laboratorio de calibración. Es el laboratorio primario, que es el laboratorio donde se resguardan los patrones nacionales de cada país, en este caso de México, la Internacional de Metrología, donde se guardan, se establecen, se miden, se repiten los patrones nacionales a efectos físicos, como el voltaje, la resistencia, el metro patrón, se definen a través de constantes universales y leyes universales de la física, para que se puedan poder reproducir a cualquier nivel y en cualquier lugar que se tengan esos sistemas que generan ese patrón primario. Por ende, es importantísimo entender que la incertidumbre que estábamos manejando las láminas, el CENAM, el Centro Nacional de Metrología, es el que va a tener la incertidumbre más baja en el país. Ese es el que hereda la incertidumbre hacia todos los laboratorios, ya sea secundario o terciario. Pero no puede haber un laboratorio después del primario que tenga una incertidumbre más baja. ¿Por qué? Porque ellos tienen, es su trabajo mantener esos patrones con esa incertidumbre la más pequeña. O sea, el error de ese patrón, ellos lo conocen y tienen la certeza más alta en cuestión de que si la incertidumbre es baja, porque tiene más certeza. El intervalo es más chiquito y entonces podemos nosotros creerles más. Pero de ese laboratorio hacia abajo no puede haber una incertidumbre ni igual ni mejor. Estaríamos violando de metrología. Después de los laboratorios primarios existen los secundarios. Dani, perdón, ¿te puedo interrumpir un momento? Me Claro mandaron que sí. una pregunta muy buena que Sí, creo que vale la pena hacerla. Me preguntaron que si en un país
existe más de un laboratorio primario y la respuesta, si estás de acuerdo, sería, en México en estricto sentido el CENAM es el laboratorio primario porque almacena casi todos los patrones primarios. Sin embargo, existe, por ejemplo, el caso del ININ, es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. El ININ también se puede considerar un laboratorio primario porque almacena el Patrón Nacional de Actividad Nuclear. Entonces, la respuesta sería, sí puede haber más de un laboratorio primario, sí, porque pueden almacenar patrones de diferentes magnitudes. Y gracias, Francisco. Y por decirlo, otro ejemplo como tal es la PEM de la Comisión Federal, no porque el CENAM no tenga alcances, porque la PEM está diseñado para, por decirlo, alta tensión y son los que tienen esos alcances, pero la pregunta es muy, muy buena y sobre todo es de que donde sí no nos podemos mover es incertidumbre. La incertidumbre es la más pequeña y esa sí se debe de respetar, no si hay una violación. En Estados Unidos está el nombre, Canadá es en el MCR, Alemania es el PTB, ¿no? Y estos son los laboratorios que a nivel mundial se están encargando de mejorar estos patrones primarios, patrones fundamentales. Como tal, luego vamos a tener los laboratorios secundarios, que son los laboratorios acreditados que sirven como conexión entre el laboratorio primario nacional y el usuario final normalmente a la industria. Ahí caemos laboratorios que tenemos la acreditación hasta el 25, que damos esos servicios a los niveles industriales. Y el terciario son laboratorios de calibración, los cuales no es sujeto principal la calibración, pero sirve de manera interna la mayoría de los servicios de calibración requeridos. Son laboratorios dentro de las empresas grandes que se satisfacen ellas mismas esa necesidad de calibración para que puedan tener un mejor desempeño o ahorro de tiempos y de costos. Más al rato lo vamos a platicar. Entonces, estos son los 3 laboratorios que se están manejando a nivel internacional, desde donde emana la incertidumbre más baja del país, se transmite hacia un laboratorio secundario y ya hacia los laboratorios o a los clientes que necesitan saber cómo están mintiendo sus equipos. Entonces, son los 3 grandes laboratorios que podemos englobar y las diferencias importantes, les repito, se basan en los niveles de incertidumbre. Bueno, beneficios para los laboratorios que tienen un servicio de calibración acreditado. Pues la primera que pues, tendría muchos, eso también se impacta en costos, pero al tener el servicio ya interno con un laboratorio acreditado, los criterios de conformidad de acuerdo con los procesos se van a homogeneizar y van a tener una mayor fluidez en las necesidades que ya tiene esa industria que ya tiene su propio laboratorio. Ahorro en costos a mediano plazo, pues porque ya la calibración van a ser interna y lo que ustedes, el laboratorio de terceros, lo que tiene que tener en cuenta o su gasto, pues es en la manutención del laboratorio, las reacreditaciones, los calibraciones, etc. Pero tiene ahorro porque ya no vas a estar mandando tus equipos, están en procesos, en más. Tiempos de entrega por la autosuficiencia y las calibraciones ya son especializadas. O sea, ya ahora sí, yo que me estoy dando ese servicio de calibración, pues yo ya puedo decir, ¿sabes qué? Necesito un punto en especial, una calibración muy extensa de muchos puntos, porque quiero conocer bien cómo se está comportando este equipo, cómo está dando el error, qué tan desviado, qué tan no desviado está de algo que le vamos a decir una regla de decisión. Bien, pero al tenerlo ya acreditado, pues es una gran ventaja porque ustedes ya van a poder determinar eso, cosa que con los laboratorios secundarios, pues es un mayor tiempo, se tiene que llevar sus equipos, el proceso de calibración en el laboratorio, requisiciones, cotizaciones, o sea, ya es pues es el impacto que se va a tener. No es fácil implementarse ni mucho menos barato, pero sí tiene ventajas ya a largo plazo de saberse que ustedes no se pueden
darse servicio de calibración. ¿Cómo sé si es conveniente que tenga un laboratorio de calibración en empresa? Tienen una cantidad importante de equipos de medición y el gasto por laboratorios secundarios es grande. Cuando mando mis equipos a los laboratorios secundarios, freno procesos. Y esto es lo que les comentaba. Hay una serie de desventajas al depender de otro laboratorio, y en el sentido son los tiempos. El tiempo es el que nos rige. Entonces, a veces, un equipo que lo tiene en una línea de producción se tiene que ir a calibrar porque ya se venció su periodo de... ¿Qué haces? O tienes otro equipo para sustituir, o tienes que agendarlo, o tienes... Son muchas cosas a las cuales le impacta ese no estar, tener ese laboratorio interno, para que nos pasa a nosotros mucho que ya los servicios tratan de clientes de decir, necesito el servicio en planta o sitio. ¿Por qué? Porque no te puedo llevar el equipo, no me puedo quedar sin tiempo. Entonces, esos impactos, esos costos, empiezan a amortizar si se tiene el proyecto para poder acreditarse realmente como laboratorio terciario. Ahora, en este voy a pasar ya de forma un poco más puntual a la parte de la calibración en el área eléctrica. Debido a que yo tengo ya 13 años en la parte de calibración, empezamos la parte eléctrica, también dimensional, pero a grandes rasgos lo que tratamos es dar un ejemplo de estos conceptos que estamos viendo, para que ustedes vean estas ventajas que es necesario tener conocimiento de cómo están nuestros equipos en los que incluyen de producción. Entonces, en este caso, en la parte ya eléctrica como tal, tenemos, digamos que dos áreas importantes, la que es la parte de generación y la parte de que es la medición. En la parte de generación es porque yo necesito fuentes estables de tensión, corriente, voltaje, resistencia, capacitancia, inductancia, para poder determinar el error a equipos que miden. Esto es, necesito un generador para poder calibrar un medidor, como en el caso de multímetros. Pero también se tiene que, ajustar las necesidades, tenemos fuentes, esas magnitudes eléctricas, y nosotros tenemos que saber cuánto está mintiendo la generación, con lo cual nosotros vamos a tener equipos que miden como patrones. Entonces, la gama de la generación la vamos a tener en un calibrador multifunciones, que es arriba, en este caso es el de Time Electronics, que ya hay varias versiones, que es la 5025C, en la cual nos va a generar esas magnitudes. Ya este equipo también ya trae generación para calibración de osciloscopios, calibración de potencia, calibración de capacitancia, si mal no recuerdo. Y acá abajo tenemos un multímetro también de Time Electronics que es el 5075, y aquí vamos a entendernos que hay diferentes tipos de multímetros. Y las diferencias más marcadas van a ser en los números de dígitos con los que está midiendo, con los que nos representa la lectura, que en este caso el 5075, 7,5 dígitos, el cual está diseñado, una ventaja importante, porque mide 10 kb de forma, sin ningún tipo de ayuntamiento. Internamente soporta 10,000 volts, 3,000 volts alterna, y tiene unos dígitos a 7,5, con una gran ventaja, porque no necesito ya como tal algún otro tipo de herramienta o algún tipo de ayuntamiento para tensiones. Comúnmente eso ya se considera alta tensión, y este multímetro pues, nos puede medir de forma directa. Además, es un equipo
caso de que son milímetros, de las fuentes mismas se puede tener los dados para poder conectar el equipo. Entonces, es muy amigable como los datos y también las fuentes. El hecho práctico es de poder tener una fuente confiable o un medidor confiable, estable, y esté resguardado con las características de un laboratorio para que esos patrones se les siga considerando ese error que lo consideran más pequeño a lo que calibrar. De hecho, aquí en la foto media se ve un multímetro de 4,5 dígitos o 3,5 dígitos de estos de mano que está conectado a la fuente. Entonces, la idea básica de la calibración en general es tener una señal, en caso en eléctrica, con una incertidumbre más pequeña, una especificación mucho mejor al equipo que calibra. Entonces, estas fuentes que tenemos nosotros acá arriba, creo que tenemos una duda. Me dice, ¿cómo se debe calibrar un amperímetro que está conectado a una máquina de soldar? Bueno, el proceso de la calibración para los... adelanto un poquito. Cuando un equipo como un amperímetro está en la línea de proceso, es necesario mandar la señal patrón. Entonces, y es una sonda en alta corriente, se tendría que quitar la sonda de la máquina y mandar nuestra señal patrón. De igual manera, si el amperímetro digital, es necesario mandar la señal de corriente a ese amperímetro. Entonces, y se puede desmontar lo que es la parte de la máquina, pues nos ahorraría mucho tiempo. No, tenemos que intervenir para poder mandar la señal al indicador de corriente, pero sí se puede, ya cuestión ya de revisar. Comúnmente, como tenemos aquí en el ejemplo, está multímetro conectado a lo que es la fuente, es la idea general que se tiene en las calibraciones. Tengo una fuente patrón, un medio patrón, y lo voy a comparar con el equipo a calibrar. Entonces, si los amperímetros están desmontados, pues ya se puede hacer la calibración en el laboratorio, y si no, tiene que mover la fuente, la corriente, y poderlo, es ya la operación de calibración, inyectando a considerar como. Entonces, perdón, en este concepto tenemos nosotros alcances, los cuales están baja, media, alta tensión, o alta exactitud o baja exactitud. El alcance lo vamos a entender. Tengo otra pregunta de Luis Escobar. Dice, ¿los cables o accesorios que se utilizan en la verificación de calibración deben tener alguna especificación? Si es necesario accesorios específicos, ¿cómo estos influyen en la calibración? Muy buena pregunta, ingeniero Escobar. Y sí, tienes razón. Los cables son parte fundamental del sistema de calibración. De hecho, cuando se tienen que hacer la calibración, los cables y los accesorios deben de cumplir ciertas cosas muy básicas. Y la más básica es que tengan el alcance, valga la redundancia, o el calibre adecuado para que la calidad de la medición no lo afecte. Ejemplo clásico es la corriente. A veces los amperímetros o los ampermetros de una máquina de soldar son corrientes de 50, 100, 200 amperes. Es importante saber que el calibre para ese tipo de corrientes, si no es el adecuado, uno, va a tener un daño el cable, y dos, no vas a poder hacerlo. Entonces, debes de tener el cable con el calibre adecuado para que fluya la corriente y evitar efectos de calentamiento, efectos de carga, y tener la certeza de que ese cable es el adecuado, porque si no, sí afecta la calidad. Me pregunta, permíteme.
la primera pregunta de Luis, ya, tenemos otra pregunta. Y los accesorios deben de ser cuidados como si fueran los mismos equipos. ¿Por qué? Porque muchas veces el equipo está bien, pero para poder utilizarlo, los accesorios, que no lo pudiéramos. Entonces, tanto cables como accesorios deben de ser íntegros, parte del mismo, y se recomienda que cuando se mandan a calibrar los equipos, se manden con los cables con, ya que esos cables también generan efectos físicos como una resistencia, que al hacer la calibración vamos a encontrar los errores. Entonces, sí son pues, fundamental los cables y los accesorios. Voy con otra pregunta, espero que haya quedado clara, ingeniero. Me dice que para calibrar un yugo magnético, ¿sería similar a la calibración de amperímetros? Bueno, aquí ya vamos a entender que son diferentes magnitudes. Y está correlacionado si hay una ley física que involucra corriente y magnetismo, pero los sistemas para calibrar los yugos magnéticos deben de estar correspondiendo hacia los campos magnéticos. Por ley de Ampere nosotros podemos simular ese campo magnético. Ahorita voy a llegar a un punto donde utilizamos ese principio para poder medir con la corriente a través de ese campo magnético, los de gancho, perdón, ese campo magnético y lo que utilizan es la corriente. En el caso de los yugos magnéticos, podríamos utilizar esa misma ley para que a través de la corriente que se pudiese generar, encontrar el campo magnético equivalente. Pero los sistemas como tal sí son diferentes, y uno es básicamente a la parte eléctrica y otro completamente es al campo magnético, que son dos magnetos. Espero que haya quedado un poquito. Bueno. ¿Nada? Como estábamos comentando, la parte de los calibradores alimentan a una serie importante de equipos a calibrar, para la redundancia. Pero las fuentes que nosotros tenemos en Time Electronics tienen una amplia gama hacia qué nos pueden ayudar para calibrar. Multímetros, amperímetros, ampermétros, medidores de fase, medidores de potencia, medidores de potencia activa, potencia reactiva, amperímetros de gancho, medidores de termómetros digitales por medio de la simulación que vamos a ahí. Y aquí lo que sí tenemos que tener son cuidados, pues, como estábamos hablando, que son sus cables, sus fusibles, sus cargadores, palajes, todos esos cuidados para que nuestros equipos, cuando vengan a los laboratorios, ustedes tengan su laboratorio, puedan ser calibrados de forma rápida y que el equipo no esté mintiendo tanto. Y la calibración como tal es mandar la generación a través de los cables que sean adecuados, a través de pases, como es el sistema de calibración indique, hacia esos IBCs. Entonces, digamos que la fuente que nosotros tenemos en este caso, que es el 50, puede hacer la función de fuente, pero para muchas otras magnitudes. Un caso importante es resistencia. Estos calibradores tienen dos opciones en resistencia: la parte de simulación de resistencia y tiene la parte de generación de resistencia física. Tiene una pequeña década interna que nos ayuda para poder calibrar medidores de tierras o medidores o ómetros que necesitan una carga como tal, no una simulación técnica. Entonces, estos equipos, los calibradores de procesos, son muy versátiles porque son fuentes. Y los multímetros no dejan de ser versátiles, pero estos nada más están diseñados para adquirir los datos que están generando. Entonces, si es el grueso de un laboratorio en la parte eléctrica, un calibrador, para que se pueda tener una muy buena confianza con una muy buena alta eficiencia
de las señales que van a llegar. De hecho, el calibrador 5025 llega hasta 22 Hz, si mal no recuerdo, que es un buen brinco, es una muy buena corriente, y porque ya hay muchos equipos que van a tener ese alcance, que ya te miden hasta. Entonces, vamos. Aquí, como me estaban haciendo la pregunta de lo que es el yugo magnético, nosotros tenemos para elevar por medio de ley de Ampere la corriente. Este equipo genera 20 amperes y la tabla negra que viene en la parte de abajo es una pequeña coil, una bobina multiplicadora, la cual se le inyecta la corriente y genera ese campo magnético que les comentaba. Y ahora sí, nuestro amperímetro de gancho lo sumergimos a ese campo magnético y a través de la programación interna que tiene el gancho, nos regresa la corriente que se está moviendo. Esto es, el gancho tiene ese mismo principio, tiene aquí una bobina, como la que está abajo, y hace la conversión de ese campo a la corriente y nos despliega la corriente. Entonces nosotros, en la parte eléctrica, tenemos en los alcances acreditados, es común ver una tabla CMC, la capacidad de medición y calibración que puede ofertar el laboratorio, que dice calibrador tal hasta 20 amperes. Y luego hay otro renglón donde dice calibración hasta 1000 amperes con una bobina multiplicadora de 50. Ese es el efecto a través de la ley de Ampere, que nosotros podemos extender la corriente ofertada a través de un aditamento. No quiere decir que estamos como tal haciendo una equivalencia de campo con corriente. Y con ese mismo principio se pueden hacer cosas. Entonces, es muy versátil. Los calibradores multifunciones son muy, muy versátiles porque nos dan señales estables y confiables. Y se puede utilizar pues, para muchas cosas. Vamos ahora a pasar a la parte de lo que es baja resistencia. Así como estuvimos definiendo las alcances de alta tensión, alta exactitud, así también es necesario entender de que en eléctrica nosotros tenemos no problemas, sino el mismo diseño de las necesidades de los equipos de eléctrica exigen que los patrones tengan ciertas características. En este caso están viendo en la imagen dos inductores o medidores de baja resistencia. Y en la parte de abajo estamos viendo un ingeniero Sergio Tatelpa. Él se puede utilizar como patrón un equipo llamado Shunt. Sí, sí se puede. Se va a... Bueno, todo va a depender para qué quieran calibrar. Y eso es importante que tal vamos a profundizar. Sí se puede utilizar un Shunt como patrón, pero debemos de saber su comportamiento, su comportamiento y sobre todo sus especificaciones para qué se quiere utilizar como patrón. Un ejemplo concreto, ese Shunt es el equipo que están viendo en la parte de abajo. Eso es un Shunt. Pero estos Shunt, que es el modelo 70 de Time, tienen una característica muy importante. Tienen un baño de oro. ¿Por qué? Porque está diseñado para soportar hasta 200 amperes, tanto en alterna como continua. Entonces, sí, claro que sí, el Shunt puede ser un patrón, ahí abajo, pero se debe de saber, se debe de buscar para qué lo va a necesitar y sobre todo, qué corrientes te va a inyectar. Porque hay Shunt, que es el principio característico de resistencia, la cual es, y se debe entender, es para inyectarle corriente. Entonces, aquí este Shunt del 50-70 tiene 4 o 5, no recuerdo, que son 3 amperes, el primer shunt, que esa es la corriente que soporta. Luego soporta a 10 amperes, luego soportan 30 amperes, 100 amperes y 200 amperes. Y a mayor corriente es menor la resistencia. Entonces, se debe de entender que vamos a calibrar con ese shunt. Entonces, este equipo de arriba, parece como una cajita gris,
son rojo y amarillo. Es que bueno, que tiene unas orejitas. Ese equipo genera hasta 600. Entonces, se debe de ver si el shunt que yo tengo como patrón pues, me va a extropiar y pues, no lo va a funcionar. Y el otro equipo, el que tiene sus pincitas, ese equipo genera hasta 10 amperes. Entonces, son equipos los cuales están diseñados para poder medir la resistencia de cables y demás. Entonces, tenemos que encontrar el error de esos equipos para obtener en esa corriente. También mucho nos puede servir como un patrón para poder calibrar la corriente. Por método indirecto, se mete esa corriente que se quiere conocer su error y a través de la resistencia que va a fluir la corriente podemos medir en paralelo el voltaje, ley de Ohm, podemos encontrar la corriente que estaríamos calibrando. Entonces, mucho nos puede servir para calibrar resistencia, para calibrar corriente y hasta para calibrar voltaje. Pero tenemos que saber cómo es en esas tres cuestiones, ¿verdad? Cómo está relacionado, cuál es la especificación de esa corriente, de ese voltaje, si el método es el mejor, o se puede encontrar otro método, pero sí, sí. Y otra pregunta que tenemos aquí es, ¿cuál es la mejor posición de un perímetro de gancho para calibrar con una bobina multiplicadora? Qué buena pregunta. Y es muy sabido que en los mismos ganchos, voy a regresar en la lámina. Y a ver, porque tengo un láser. Bueno, voy a hacer unos dibujitos. Bueno, en esta parte de aquí, donde les doy una flechita, comúnmente todos los amperímetros de gancho tienen una marca, tienen una dirección. Es ahí donde tenemos que sumergir el amperímetro de gancho en el coil, que quede de forma centrada y que esté esa indicación dentro del campo. Y ustedes lo sacan o lo meten o lo mueven, empieza a tener variaciones. Entonces, la mejor manera, pues, la técnica correcta de mediciones es encontrar esa marca y sumergido el coil completo. Si no lo trae, que hay muchas como fondas de corriente, pues sí se debe de tener en cuenta de poderlo sumergir lo más que se pueda en el campo. ¿Para qué? Para que el equipo esté sensando ese grande. Entonces, son dos líneas. Si el equipo, el gancho, trae la indicación, de ahí no nos podemos ver qué se tiene que hacer. Comúnmente hasta cuando uno hace la calibración, hasta le aparecen corrientes negativas, porque estamos poniendo entonces pues nada más la salida de la fuente y ya vamos a tener una. Espero que les haya servido. Tenemos dos. Para un dinamómetro marca Imada portátil. La leo como está, dice para un dinamómetro marca Imada portátil. No entendí la pregunta antes. Ahorita que lleguemos a la sesión, vamos a ampliar. Entonces, okay. Qué buenas preguntas. Y como estábamos ahorita viendo lo que era el shunt, ahora nosotros también podemos tener décadas, que son resistores físicos, capacitores físicos, los cuales nos van a ayudar como patrones para que puedan soportar ya sea corrientes, o ya sea voltajes, o ya sea frecuencias. Cosa que nuestro calibrador de procesos no nos ayuda. Entonces, Sergio, ¿se pretenden calibrar amperímetros y voltmetros de las máquinas de soldar? Bueno,
En ese sentido, vuelvo a lo mismo. Es parte del sistema. Nosotros sí tenemos que llegar con nuestra fuente patrón y ver cómo tenemos que mandar la señal patrón. Y en este caso, el amperímetro está conectado ya directamente a la fuente de soldar. Se puede hasta simplemente quitar el display, quitar el medidor, y ahí sí ya puede hacer la inyección de la calibración. O otra técnica podría ser en serie, con una sonda patrón que tenga una mejor especificación del amperímetro que se va a calibrar, ver la corriente que está circulando en luz. Eso también se puede hacer. Pero es importante saber que tenemos que ver, buscar, identificar y sobre todo hacer un procedimiento de acuerdo a la necesidad de ese amperímetro. En el caso del voltmetro, otro principio podría ser ver cómo está conectado a la alimentación para la tensión y meter nuestra señal patrón. O sea, ya meter en paralelo la señal o con un medidor patrón, mejor que el voltmetro para calibrar, medir ambas la tensión que se está generando o está sintiendo en operación. Eso también se puede hacer. Pero sí, repito, tenemos que saber que esos medidores que son patrones van a ser mejores. Eso sí es como fundamental. No, pues, no, le vamos a dar una mentira más grande de la que está. Se puede, eso se llama degradar el equipo, pero lo que no queremos, pues es eso, tener un equipo cual valga, perdón por la palabra tan coloquial, pero más mentiroso. Simplemente es saber que es una mentira, está dentro de lo que se especifica y que es mejor lo que yo lo estoy calibrando. Muy bien. Entonces, en lo que son las décadas como tal, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en qué soporte. Como les decía en el show, saber esa corriente de trabajo máximo. En el caso de las décadas viene marcado, no son corrientes tan grandes, obvio, pero sí son corrientes las cuales se deben respetar. ¿Por qué? Porque si se da una corriente mayor, se van a estropear nuestras décadas. Entonces, bajo esas circunstancias, nosotros tenemos que saber, desde el momento en que vamos a armarnos como laboratorios de calibración, ver las especificaciones técnicas de nuestros equipos que vamos a hacer patrón. Y nuestros procesos y nuestros procedimientos, siempre tener los cuidados para que no nos estropeemos. Ahorita voy a llegar a la década alta tensión, que es una década que utiliza para calibradores, para medidores de aislamiento, los cuales por operación, así como eran los Dukter de baja resistencia, los Megger, bueno, Megger es una marca, perdón, pero comúnmente en el colectivo general le dicen Megger a un medidor de resistencia de aislamiento, generan tensiones. Y ahorita las nuevas generaciones están llegando hasta 10 kb, y he visto ya hasta de 15 kb, con un alcance de medición de resistencia hasta 10 teras y otro hasta 15 teras, que ya es una locura, tanto en tensión como resistencia. Sí, Paco, dime. Sí, Dani, Maite nos hace una pregunta muy buena ahorita que estamos hablando de todas las resistencias, que es si el valor reportado como desviación de 0 de la década debe corregirse en cualquier valor de esta. Creo que se relaciona un poco la pregunta con la resistencia residual, ¿no? ¿Es correcto? Sí, claro que sí. Es muy importante que por concepto físico, la resistencia es una oposición a la corriente, y al tener ese concepto, todo lo que sea conectado nos va a generar una resistencia. Mucha o poca ya son dependiendo de los calibres. La construcción en las décadas, cuando se mandan a calibrar las mismas décadas, se debe de pedir, o el laboratorio te debe de reportar esa resistencia, y poner todos tus diales en 0, está más que generando, está presente por la construcción en sí. Esta construcción es debido a que las décadas están conectadas en serie internamente, y al hacer la conexión, pues deja de tener algún tipo de conductor, pues no va a poder generar la resistencia cuando se empiezan a mover las pillas. Entonces, ese conductor es muy interesante, es muy importante, y es necesario saber para poderlo utilizar como patrón, o en dado caso cuando ya la estés utilizando, o si no como
patrón ya como una carga como tal, tener que hay una carga sumada parásita que no nos la podemos quitar. Sí, sí es importante la resistencia residual como tal, y corregir. Entonces, regresando con lo que son los resistencia de aislamiento, aquí sí es muy importante como era la Ducter, que era, ya eran corrientes, acá son tensiones, saber que nuestras resistencias tienen esas limitantes, que es qué tensión puede soportar, qué corriente van a soportar. Tenemos una década que nada más aguanta, de hecho, la 5069, que es la que tenemos acá abajo, ah, tiene unas características interesantes. ¿Por qué? Porque es de las pocas décadas que yo conozco que tiene un indicador de alta tensión. Tiene un pequeño medidor que llega hasta 10 kV y tiene otro intervalo de 2 kV. Entonces, aparte, tiene un ampérmetro. También podemos ver la corriente que está fluyendo en esta década. Y tiene diales que soportan 500 volts, 500 volts, 1 kV, 2 kV, 6 kV, y un dial que soporta 15 kV. Entonces, sí es una década muy versátil en ese sentido. Y cada perilla, cada resistencia tiene y está marcada ese valor de tensión. Entonces, sí es muy interesante esta década. Comúnmente las décadas de alta tensión simplemente viene como las demás. Traen su caja, trae sus conexiones, pero esta sí tiene esa. También en la conexión viene bien aislado. Trae un aislante muy potente que soporta poquito porque hasta 12. No quiere decir que tenga un dial que soporte eso. No, pero por cualquier tipo de eventualidad que pueda existir, viene muy blindada. Pero bueno, entonces esas son las consideraciones que en caso de resistencias físicas o capacitores físicos, nosotros tenemos que tener bien en cuenta para que se puedan proteger, también para que se puedan operar sin ningún problema. Algo también que es ya necesario parte de lo que es el sistema de educación y de a nuestras décadas es la limpieza. Recordemos que todo conductor es una resistencia. Entonces, a veces las mismas décadas se usan para estar conectándolo, problema, pero si no se limpian antes de usarla, estará dando errores mayores es importante también en sus mantenimientos tener la limpieza de los bornes de filos, también hasta los calibradores. Como les comentaba anteriormente, el calibrador de procesos también nos ayuda para poder generar señales de temperatura. Aquí es importante decir, y esto es general, que los calibradores no generan temperatura. Simulan una temperatura, la cual podemos considerarla como patrón a través de efectos físicos, como Civic, el Joule, otros, que nos dan una correspondencia de resistencia a temperatura, de tensión a temperatura. Entonces, con esas leyes, esos efectos físicos que ya se estudiaron en el siglo XVI, se puede generar equivalencias de temperatura a dos cosas importantes, que son los TCs o los termopares o los RTDs. Entonces, aquí los cuidados que nosotros debemos tener es conocer el par o el RTD que queremos calibrar y utilizar las configuraciones adecuadas para que el patrón, el generador, sea la misma configuración que tenga el medidor. Entonces, que no vayamos a estar queriendo calibrar un TC con señal de RTD, que el TC son milivolts y el RTD es. Entonces, si no están bien configuradas estas cosas, no es que los podamos estudiar, pero nunca van a estar bien las señales que se van a estar. Entonces van a encontrar errores que no van a ser ni coherentes. Y la otra otra de las cosas importantes en los de temperatura
vuelvo a lo mismo, son la pieza. Muchas veces donde van conectados los termopares son unas pequeñas lainas, son muy pequeñitos, y es difícil limpiarlos, pero sí se tiene que considerar. Además de lo que se utilizan los puntos de las funciones, o sea, cómo es que sabe el calibrador de procesos cuando son 0 grados Celsius. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos una temperatura ambiente y esa temperatura ambiente la debe de compensar nuestro calibrador. Bien importante y muy interesante porque a veces puede generar un punto de hielo y ver cómo está ese cero. De hecho, sí, sí, Francisco. Daniel, una preguntota. May te hace otra pregunta muy buena. ¿En simulación de termopar afecta el calibre y la longitud del cable? Gracias, Paco. Sí, cuando son longitudes muy grandes, o sea, cuando son longitudes de metros, kilómetros. Cuando son longitudes de centímetros, no hay ningún problema. Calibre afecta, pero más en la parte de resistencia, no tanto en PCs. De hecho, en PCs se recomienda, se debe de calibrar con los mismos termopares que va a mandar la señal. Si vas a calibrar un tipo K, debes de tener un cable tipo K para poder hacer la calibración. Para los RTDs es lo que es importantísimo, es tener cables de RTD, pero que tengan bajo coeficiente de temperatura y el blindaje. Es muy importante el blindaje porque si no, la corriente, la resistencia que se va a simular, podemos tener fugas. Entonces, más que las distancias, sí se tiene que considerar blindajes. Y para calibración como tal, nunca es recomendable hacerlo con cables muy largos. Porque si así se puede, y si es factible hacer calibraciones con longitudes largas, pero se debe de considerar esos impactos. Entonces debes de mandar a calibrar los metros de paro de ese que vas a usar para poder hacer compensaciones. Pues si es considerable y no es recomendable. Entonces, nuestro calibrador de procesos tiene esas ventajas y hay otros calibradores que hasta tienen otro tipo de equivalencias, se les llama los polinomios, de cómo es que se puede generar ese tipo de temperaturas con respecto a las señales eléctricas, que son milivolts para TC y ohms para RT. Nos pregunta el ingeniero Gerardo. Buenos días, tengo que retirarme. Entonces, continúo. Aquí nosotros ahora tenemos la parte de alta tensión. Alta tensión es una necesidad muy básica para lo que son sistemas de calibración en donde se tiene que generar conductores, porque las pruebas las hacen. Entonces hay divisores patrón que nos van a ayudar a poder, su nombre lo dice, a través también de la ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, nos ayudan a tener una alta tensión, que es alta tensión de un cable para arriba, y poder bajar esa alta tensión a un valor que se puede medir más amigablemente con un voltmetro. Todos los divisores constan de eso. Es el divisor resistivo capacitivo, hay que tienen conectado su indicador para poder calibrar esas altas tensiones. Y como les comentaba anteriormente, el multímetro 5075 tiene la ventaja de que tiene un alcance alto para medir alta tensión, que es una alterna, con lo cual no necesitamos un divisor para las cabezas. Pero si ya el sistema calibrar son de 100 kb, 200 kb, si es necesario un sistema patrón para poder. Aquí sí es súper importante, como fue en los Dupter, como fue en los medidores de aislamiento,
debemos de entender, perdón, que estamos generando tensiones peligrosas y de humano. Las conexiones que se deben de tener para las tierras, nuestra tierras, debe ser revisada, debe estar bien medida, la verificación, para poder determinar si la tierra que tenemos en el laboratorio o en el sitio que se va a hacer nos va a ayudar a protegernos. Aquí el alta tensión sí es fundamental, cuidar la vida humana en primordial, también pues los patrones que no son tan baratos. Y tenemos también la parte de los medidores de potencia, como les repito que el 5025 tiene mucho, es una muy versátil, que nos ayuda mucho a poder calibrar muchos equipos. Y en el caso de los medidores de potencia, lo que nos ayuda también mucho es la fase, también se puede calibrar su fase, la fase, o el factor de potencia. Entonces, estos calibradores tienen esta gama tan amplia, pero tienen restricciones, como cual, pues no tengo un calibrador trifásico. Aquí es un calibrador monofásico, se va a ir calibrando fase por fase, dependiendo de los canales. Hay unos medidores de potencia de gancho y nada más es una fase. Hay otros que traen los canales, los más comunes, tres fases con una zona neutra. Pero se puede calibrar, pero pues se va calibrando poco. Ahí es una limitante que también como laboratorio no voy a comprar tres calibradores. Y lo más importante es que a través también de la coil, nosotros podemos calibrar, dependiendo de la fuente del coil, pues una mayor rango de corriente, que es la potencia. Se hace calibrar kilowatts o megawatts. Nosotros tenemos 20 amperes de salida al de la coil y estamos generando, no sé, 100 volts a 1000 amperes, pues ya nos da, perdón, 1000 volts con los 1000 amperes ya nos da que ya es un alcance. Entonces, el calibrador otra vez nos ayuda a generar ese tipo de señales. También hay algunas opciones, no todos los calibradores, es importante. Hay varias opciones que nos indican y nos dicen que pueden calibrar también frecuencia. Da señales de tiempo, pulsos, marcas de tiempo, y pueden hacer la calibración para cronómetros, tapómetros, copios, pues en la opción que tenga el calibrador. Es importante decir que los calibradores de procesos en general, están diseñados fuentes, pero a través de ciertas tarjetas, cierta petición, pueden hacer un calibrador más amplio, puede calibrar más cosas, frecuencia, otra potencia y calidad de la guía también, y así. Entonces, depende del calibrador como tal. Muy bien. Como que sé que es mucha información, pues digamos que en forma general, lo que aparte de calibración, nosotros vamos a estar exigiendo siempre tener patrones mejores que el mismo. Ya las formas, métodos, los procedimientos pues, van a depender de mis patrones y de los IDs a calibrar. Entonces, aquí estamos viendo cuál es la mejor forma de llevar el control de mis instrumentos. Ya que nosotros hemos tenido las calibraciones como tal, ya mandaron a calibrar, ya encontramos mentiras o errores, bien en el sentido de alta, ¿qué? Bueno, pues vamos a nosotros poder utilizar esta información y tenerlo ya dependiendo de cada uno de los procesos y las necesidades. En este caso, podemos encontrarnos software que nos ayudan a poder llevar ese control y también software que nos ayuden a las calibraciones. En el caso de Time Electronics, el software se llama EasyCal, en el cual nos da la información de marca, modelo, serie,
cuándo lo vuelves a calcular, cuándo fue sus fechas, como que nos ayuda a tener el control de nuestros instrumentos, hasta también de los patrones, y ustedes como usuarios, pues van a tener una forma más rápida, todo más ordenada de poder llevar el control de, tanto antes de la calibración. ¿Eso? Entonces, esos software sí nos ayudan bastante. Time Electronics, vamos a llegar allá, maneja ese digital, es muy bueno, es muy versátil, para que nos ayude tanto a la calibración como a las cartas de control. Muy bien. Con esto trato de hacer una forma general, muy en globo, de lo que son las calibraciones, pero si ustedes están en el interés de hacer, tener su laboratorio terciario, sí tienen que empezar a saber qué van a calibrar, cómo lo van a hacer, qué alcances van a tener. Con lo cual, pues, lo básico, primero que el A, ¿sí? Son las definir sus magnitudes que quieren. Magnético, un amperímetro, un ohmómetro, un milímetro, y van a calibrar. Bajo esas necesidades, pues ahora sí, es un multímetro. Yo no lo uso en resistencia, yo nada más lo uso en voltaje y en corriente. Bueno, entonces tengo 100 multímetros, entonces me voy a comprar una fuente, un calibrador de procesos, que nada más genere, es un ejemplo, voltaje y corriente. Resistencia yo no. Ya tengo, ya voy empezando a ver patrones, voy a tener, sobre todo, ver qué magnitudes vamos. Ya definidas tus magnitudes, la presión eléctrica, ustedes decidan definir los alcances. No, pues el milímetro lo utilizo de 0 a 750, de 0 a 1000, o de 0 a 300 PSI, su temperatura de tanto a más tanto, porque son las necesidades que ustedes ya en sus procesos de producción, todos esos instrumentos, nos van a definir qué alcance van a necesitar de cerrar. De ahí, importantísimo, ya están definidas las magnitudes, ya están definidos los alcances. Ahora sí, ver las especificaciones. ¿Qué especificación, qué mentira puedo yo comprar para que no afecte? Encontrar la mentira del IBC para que de tal suerte esa especificación de mis patrones no afecte al IBC. Entonces, aquí sí es súper importante estar pues, empapándose de lo que sean manuales, hojas técnicas, puedan apoyar, de qué les puede servir, qué patrón se le ha adaptado y qué especificación para esas necesidades. Requisitos extras del sistema, comunicaciones, o sea, ya tener una visión más amplia de todos los sistemas que van a necesitar para poder montar el sistema de calibración de las unidades. Entonces, sí es importante entender que hay que hacer evaluaciones de gastos, hay que hacer evaluaciones de tiempos, hay que hacer evaluaciones de inversiones para que sirva, sea rentable y sobre todo que ustedes puedan ampliarse y también el laboratorio dar un servicio de parte externa. Entonces sí es importante tener todos estos técnicas en cuenta. Se empieza a tener el proyecto de hacer calibración. En este caso, nosotros, Time Electronics tiene de mesa, se les llama Branch Pal, que son mesas de calibración aquí donde ya está definido por un usuario qué es lo que necesita. ¿Sabes qué? Yo necesito presión, necesito bombas, yo necesito eléctrica, necesito temperatura. Entonces ahorita Time está teniendo este concepto muy bueno, que se pone ya la mesa de calibración con las necesidades que tienen. Hay mesas ya establecidas que tienen ciertos patrones, con ciertas especificaciones, pero tengan la necesidad de puedan hacer hasta una cuestión. Pueden hacer los ajustes necesarios a lo que ustedes han definido.
Y esto pues con el objetivo de que los tiempos no impacten en los laboratorios, los tiempos de entrega no sean largos, sino casi instantáneos, pero sí de un día a otro, pues sí. Los impactos que tienen por estar todavía subcontratando calibración necesarios, y cómo vamos a poder entablar pues estos patrones para estar ya al servicio, ya en operación. Además, tiene que existir capacitación para que nosotros mismos, como empresas, pues tengamos ya ese servicio de calibración y nos ayude para que podamos darnos las especificaciones necesarias para esa certidumbre. Y creo que bueno, y bueno, por mi parte sería todo. Ahorita vamos todavía a preguntas y respuestas, pero mis compañeros de Monterrey van a continuar. Sí, muchas gracias, Daniel. ¿Podrías mover hacia esa pestaña? Bueno, gracias primeramente a todos los participantes, a Daniel, a Francisco por la explicación. Bueno, Metalispec, como ya mencionó Daniel, nosotros estamos representando Time Electronics, pero también contamos con otras líneas. Si a ustedes les interesa, aquí viene el cuadro de QR, que ustedes con su celular lo pueden revisar y les mandará, permítanme más aquí, quitar esto del chat. En el chat también les agregaron mi correo. Yo soy responsable aquí en Metalispec de todo lo relacionado con Time Electronics. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, pueden mandarme un correo a mí. Mi correo ahí está apuntado, es jbautista@metalispec.com.mx. Cualquier información, yo voy a estarme contactando con Francisco y Daniel para apoyarlos a todos ustedes. Como les mencionaba, Metalispec tiene diferentes tipos de marcas. Si ustedes se meten a la página y van a ver toda la información, de Time vamos a estar actualizando la información en este mes. Últimamente la página se ha estado actualizando, entonces si se meten cada mes van a ver nueva información. En lo de Time yo creo que este mes ya se va a estar cargando la información también para que ustedes puedan revisarla y descargar la información. Como les mencioné, aquí está el código QR, lo pueden checar con su celular y los van a mandar directo a la página. ¿Pueden bajar hacia la siguiente pestaña, por favor? Gracias. Bueno, también tenemos aparte algunas personas, y sabes que me interesan los equipos, pero no tengo ahorita el suficiente dinero para invertir en un equipo de calibración. Bueno, tenemos a Metrolab, que es nuestra empresa hermana que con ellos pueden revisar todo lo que son calibraciones y mantenimientos de equipos. Tienen diferentes ramas de dimensional, de fuerza, de dureza, de masas, eléctrica, temperatura, medición CMM. Tiene un laboratorio muy avanzado, subterráneo, donde ustedes pueden, todo ese tipo de mediciones las pueden llevar con ellos. En dado caso de que ustedes digan, ¿sabes qué? De momento no puedo invertir un equipo, en un futuro sí, pero de momento no, pues pueden acudir con Metrolab. Y pueden bajar la siguiente pestaña, por favor. Y también, en dado caso de que les interese rentar algún equipo para alguna medición de metalografía, perdón, de mediciones de espesores, de cortes, de tratamientos térmicos, a cualquier renta contamos con un laboratorio también de pruebas que se llama Metalispec Laboratorios. De igual manera, aquí está la información de ellos, aquí está el QR para que lo vean, o de igual manera pueden contactarme y yo les puedo pasar información de cuál es la persona que los puede atender en cada una de ellas, ya sea directamente en Metalispec para compra de equipos, en Metrolab para calibración o en renta de equipos con Metalispec Laboratorios. Bueno, estos serían las tres empresas que también les pasamos la información para que ustedes puedan buscar qué alternativas tienen. En dado caso de que, si hay diferentes opciones, contamos con ellas para ustedes. Muy bien, si quieres, ya vamos abajo bueno, aquí vienen la información de la renta de algunos de los equipos que tenemos. Próximamente también vamos a tener equipos de Time Electronics para que igual si ustedes quieren ir a verlos, se los vamos a estar proporcionando para que lo vean. Ok, bueno, ahora vamos a pasar por lo importante de este webinar,
que son las preguntas y respuestas que Francisco y Daniel en este caso les van a estar resolviendo. Si gustan hacer alguna pregunta o algo, con toda confianza. Francisco, te dejo a ti el micrófono. Muchas gracias, Josué. Como dice Josué, ahorita es momento de preguntar. Yo ya tengo aquí anotadas 3 preguntitas en lo que vemos si alguien quiere preguntar alguna otra cosa. La primera dice así: Francisco y Daniel, si tengo un laboratorio interno, ¿necesita ser acreditado si trabajo bajo la norma ISO 9001? Si estás de acuerdo, Daniel, no, la respuesta en estricto sentido sería no, aunque es una buena práctica y lo correcto debería de ser que sí. ISO 9001 no te exige realizar servicios de calibración acreditados, solamente realizar servicios que demuestren confianza en las mediciones. Tú puedes demostrar confianza a través de la trazabilidad, de verificaciones, de validaciones o de un servicio o laboratorio acreditado. Entonces, si tú trabajas bajo 9001 y quieres tener tu laboratorio interno, no es obligatorio que sea acreditado, acreditar tu laboratorio con EMA, PR Johnson, A2LA, pero sí sería una buena práctica. Otra pregunta dice, ¿cómo limpio los bornes de mi multímetro? Ok. Mira, con respecto a las maneras de limpiar los bornes, sí se debe tener en cuenta que el elemento que vamos a limpiar, pues es pequeño y se llena mucho, muy fácil. Queda por los puntas. Yo lo uso con cotonetes y con alcohol isopropílico. Y hacerlo de la manera muy, muy cuidadosa, o sea, no meter así tan fuerte el cotonete, porque luego se queda el algodoncito ahí. Pero sí es una buena práctica. Se puede también hacer con un pequeño, una tela, algo de algodón, y con un desarmador pequeño, de joyero, también con alcohol. Y unas personas también los limpian con algún tipo de aguarrás tiene, pero yo sí recomiendo más el alcohol o aceite dieléctrico para evitar algún tipo de descompostura en lo que es el multímetro y en la tarjetería. Otra recomendación, aparte de la limpieza, si utilizan sus equipos que son portátiles, les recomiendo mucho que le quiten las pilas. Yo sé que es un poquito tedioso estar quitando y poniendo, pero a veces no se usan mucho y las pilas se sulfatan y después ya descomponen al multímetro, el manómetro. ¿Por qué? Pues porque no se utilizó, la pila ahí se quedó y ya cuando me lo mandan a calibrar, pues ya el equipo ya está todo de daños por la sulfatación por las tarjetas. Sí es importante que con alcohol isopropílico o aceite dieléctrico podamos hacer eso. Muchas gracias. Bueno, tengo otra pregunta. Bueno, voy a leer primero una pregunta que me mandó Oscar. Dice, ¿qué tan recomendable es la utilización de los objetos sólidos no normalizados? Ejemplo, instrumentos para pesar de alto alcance. Bueno, Oscar, creo que esa es una pregunta de masa. No conozco tanto de masa, pero sé que los objetos sólidos no normalizados son pesas que no cumplen con las características de la OIML R111, me parece. Ejemplo, instrumentos para pesar de alto alcance. ¿Es recomendable? Pues depende de la aplicación, ¿no? Siempre va a ser más recomendable que tú tengas pesas que cumplan con los criterios de la OIML de R111, porque cumplen con ciertas características de forma, de peso, de características de magnetismo, de muchas características que exige esa normatividad. Sin embargo, pues también depende de tu proceso, a lo mejor ya es conveniente utilizar objetos sólidos no normalizados porque tienen cierta forma que es más conveniente para tu proceso o tienen un peso no normalizado o depende mucho de la situación que tengas, pero la respuesta sería depende del proceso si es recomendable o no es recomendable utilizarlos. Otra pregunta que me mandaron y me dio risa es, ¿cuál es el precio de una Calbench? Como lo mencionó Dani, aquí en la lámina de fondo que tiene ahorita, nos está presentando Dani, esa es una Calbench
no hay un precio definido, les voy a decir por qué. Porque si ustedes se fijan en esa CalBench, el primer módulo es un manómetro sin regulador, y después vienen el segundo y el tercer manómetro con regulador, y después vienen 3 pestañas que son manómetros ciegos donde la pantalla se ve en la consola central. Entonces, esa mesa sirvió para una aplicación específica porque tiene ciertos alcances, ciertas exactitudes, ciertos equipos. No hay un precio, no hay un precio aproximado, porque las CalBench, las mesas de calibración de Time Electronics que distribuye Metal Inspect, son un proyecto llave en mano, es un traje a la medida para la aplicación de cada cliente. Por eso, a lo largo de la presentación vimos un poco de cómo definir tus alcances de calibración, porque nosotros los podemos definir con marcas y modelos, pero si queremos ir más allá, nosotros lo que hacemos es revisar magnitudes, alcances, especificaciones, aplicaciones específicas. Entonces, la pregunta es, no hay un precio aproximado. En realidad, se cotiza y son proyectos bajo pedido que van en función de que ustedes en su industria y en su empresa y en su aplicación puedan calibrar. Lo ideal sería el 100% de las aplicaciones que tengan. Y tengo otra pregunta de Artemisa, que dice, para un dinamómetro marca Imada portátil, ok, ahí Artemisa sería, si lo que quieres es venta de un dinamómetro marca Imada, te recomendaría que te contactes con Josué, ahí está su correo. Si es en relación al tema de la calibración de un dinamómetro, también te puede ayudar Josué. Igual, si lo que quieres es el patrón o el servicio de calibración, Josué te puede ayudar con ese tema. Y Dani, tenemos una pregunta más. Un tema muy importante es la definición de los intervalos de calibración de los instrumentos usados como patrones en un laboratorio. ¿Pueden recomendar alguna bibliografía de apoyo? Yo ya tengo una descargada por si quieres complementarlo. Y como tal, bibliografías de lectura de cómo van a calibrar, hay guías técnicas, hay procesos que el CENAM también están gratuitos, se meten a la página de CENAM y estas guías técnicas se pueden bajar para que ustedes empiecen a determinar lo básico, qué van a calibrar, qué magnitudes van a calibrar y los alcances que van a tener. Y ya después de Time Electronics tiene un catálogo de lo que son todos los equipos que ellos manejan. Están las CalBench, están así que las décadas de resistencia, los manómetros, todo, para que ahí ya también ustedes puedan revisar con las guías técnicas, ver las especificaciones que van a adquirir. Y ya si tienen dudas en específico de algo, ya un requerimiento puntual, pues ya con nuestro compañero Josué, nosotros podemos dar más apoyo y podemos ayudar más. Correcto. Nosotros casi siempre nos basamos en un documento que es la OIMLD 10, es una guía de LEILAC en el apartado G24. Casi siempre nos basamos en ese porque en realidad te menciona pues, varias técnicas, ahí sí son técnicas específicas estadísticas que te pueden ayudar a determinar los periodos. Hay una técnica de escalera, una técnica de periodos prolongados, hay muchas técnicas. Entonces, ahorita junto con la presentación, Josué, les vamos a pedir que Josué y Yadira nos ayuden a anexar esta norma que se las estoy compartiendo, que es la ILAC G24 OIMLD 10. El nombre es Directrices para la determinación de la calibración de intervalos de instrumentos de medición. Muchas gracias por tu pregunta, Alberto. Y si no hay ninguna otra pregunta, creo que serían todas las preguntas, Josué, Yadira. No, de mi parte, pues muchísimas gracias por la atención. Y espero que les haya servido de algo y cualquier cosa, pues estamos contigo para que les podamos ayudar a participantes y que pues es un placer estar trabajando con ustedes. De mi parte, pues no más queda que
de su atención y esperando que les haya servido algo esta presentación. Con cariño. Gracias, Dani. Correcto. Pues agradecer a todo el equipo de Metalinspec, que son un distribuidor y un equipo muy importante para nosotros que hemos ido creciendo juntos. Y pues agradecer a todos por conectarse y de igual manera esperamos haber aportado un poquito, un granito de arena con ustedes y esperamos verlos pronto y trabajar juntos y que conozcan la marca, pero también poderlos seguir capacitando poco a poco. Muchísimas gracias por todo y nos estamos viendo. Muchas gracias, ingeniero, y muchas gracias a todos por su asistencia y los esperamos en nuestros siguientes webinars. No vendemos aviones, vendemos la confianza para volar en ellos. Metalinspec, Metrolab y Metalinspec Laboratorios son 3 compañías complementarias que ofrecen soluciones integrales a las industrias aeroespacial, automotriz, metalmecánica, de investigación y desarrollo, médica, electrónica, química y petroquímica. Pero para hablar de confianza, se requiere hablar de resistencia, flexibilidad y durabilidad. En pocas palabras, hablar de calidad. Metalinspec es representante autorizado y exclusivo de equipos especializados en control de calidad de marcas líderes a nivel mundial, con personal experto en ofrecer soluciones específicas y adecuadas a las necesidades de cada sector. Y para hablar de calidad, es imprescindible hablar de exactitud. Metrolab, por su parte, es el primer laboratorio de calibración subterráneo privado en México, ofreciendo soluciones de medición en ambientes donde se controlan minuciosamente aspectos como temperatura, humedad y vibración. La experiencia de más de 20 años en metrología y calibración ha permitido su acreditación a nivel nacional e internacional. La relación entre las 3 empresas, además de la experiencia y cobertura a todo lo largo del país, nos vuelve una solución integral difícil de igualar en el mercado. Metalinspec Laboratorios cuenta con el personal y equipamiento necesario para realizar pruebas de materiales, siendo el primer laboratorio mexicano independiente en obtener la acreditación NARCAP, otorgado por autoridades de la industria aeroespacial. Somos profesionales capaces, responsables y expertos, pero lo más importante es que amamos mucho lo que hacemos. No solo nuestra experiencia y cobertura nos avala, sino que también los valores que nos comprometen con la sociedad para mejorar junto a nuestros clientes los procesos de calidad de sus productos. Además de ser una empresa comprometida con su entorno y sociedad, apoyando con iniciativas para disminuir la deserción escolar. Queremos que nuestros clientes sepan que entendemos sus necesidades y que haremos todo por ser su mejor alternativa. Y por qué no, que sometan nuestro trabajo y compromiso a las más estrictas pruebas.